Muy buen día. Lo que hoy le queremos contar con la doctora Scavone, Graciela Scavone, que me ha ayudado con este análisis, es, son los riesgos que afectan a la producción lechera, que muchas veces tenemos muchas cosas medidas, muchas cosas no medidas y la mayoría con una medición insuficiente, digamos, del impacto que nos produce en el negocio. En los CREA tenemos muchos años de información de gestión económica, análisis patrimonial, y sin embargo no podemos proyectar eso con el debido énfasis en las consecuencias que tienen algunos accidentes, eventos, quizá imprevistos o poco previstos, que tienen muy poca frecuencia, pero que son muy costosos. A esto le hemos dado en llamar las caras del riesgo y estamos muy lejos de pretender ser exhaustivos con estos eventos, ¿no? Pero de repente ocurre que la sequía, por ejemplo, en cuanto a la parte meteorológica, puede ser muy grave, pero es difícil que pase 2 veces seguidas, 2 años seguidos. Sin embargo, la inundación puede durar muchos años, con consecuencias costosísimas sobre todo, ha llevado a gente a abandonar el tambo, por supuesto. También tenemos, por ejemplo, el estatus sanitario, que hay que mantenerlo, que hay muchos tambos que de golpe les tienen algún brote de brucelosis o tuberculosis, tienen que sanear el rodeo, la posibilidad de perder el libre. Bueno, esto sería muy costoso y además cuando proyectamos, no ponemos en el año 3 voy a tener un brote de tuberculosis. Lo que por ahí a veces hacemos es que si tomamos gestiones antiguas o viejas o digamos, no viejas no es la palabra, sino acumuladas, información acumulada de análisis económico, de alguna manera al proyectar eso, damos por sentado que esos análisis económicos tienen incluidos en el flujo de fondos lo que ocurrió. Y a uno le ocurrió una cosa y a otro le ocurrió otra, y si tomamos varios campos, de alguna manera somos capaces de hacer una proyección más o menos confiable. Esto no es lo mismo que decir en tal año ocurrió tal cosa que te puede dejar completamente afuera de la cancha. Lo que sí más o menos podemos prever son las relaciones grano-leche, como la que vivimos, por ejemplo, ahora, que empeora día a día. Entonces, esto, bueno, nos ha pasado en otras oportunidades y podemos incluirlo en el flujo de fondos. Otro aspecto de otra de las caras del riesgo es el tema organizacional. Todavía estamos, sobre todo los estamos más chicos, con la figura del tambero mediero, con problemas habitacionales, con problemas de francos, con problemas de dependencia unos de otros, eh, con relaciones complicadas y difíciles de resolver cuando se producen conflictos. Son aspectos, digamos, de muy alto impacto desde el punto de vista económico. Pero sobre todo queremos profundizar en el tema de la modernización, porque es algo a lo que muchas veces nos vemos sometidos involuntariamente o que en los proyectos nos cuesta de alguna manera incluir. Y en este caso, en este sentido, en este tipo de proyectos, yo lo que les presento acá es nada más que un ejemplito, un modelo de lo que normalmente hacemos. Tenemos un flujo de fondos original, tenemos la situación con inversión y el flujo de fondos incremental con el que evaluamos la inversión que acabamos de hacer. En alguno de estos años, nosotros tendríamos que incluir quizá una catástrofe, ¿no? Como las que realmente ocurren, y ver cómo impacta en esto. Eso lo hacemos solamente como manera de modelizar, pero normalmente lo que los flujos contienen son promedios de catástrofes ocurridas en distintos campos en distintos años, pero que han dejado las empresas en situaciones muy vulnerables para seguir evolucionando.
Entonces esto por un lado, digamos, reafirmando las caras estas de los riesgos de los tambos. Pero si uno fuera al método clásico de evaluación de capitales, lo único que nos ponemos de acuerdo es en la tasa de descuento que queremos otorgarle al flujo, pero por otro, después, en considerar la volatilidad de los activos, que es cuando entramos y cuando salimos de un proyecto de inversión, y la tasa de riesgo, que es particularmente lo que nos ocupa hoy, bueno, en esto sí que tenemos muchas diferencias. Y el de la modernización es uno muy especial. Nosotros hemos estado viendo algunos campos en particular, algunos grupos de productores y observando cosas como esta, que quienes tienen mayor producción individual, muchas veces, esto por supuesto son muy poquitos casos, tienen más capital. Y en esto nos referimos al capital, por supuesto, sin tierra, ¿no? Y sin hacienda, porque eh, esto incluye instalaciones y equipos, básicamente, pasturas, en fin, ese tipo de cosas, pistas de alimentación, nada más. En casos como este o como otro grupo de productores que hemos visto, este, acá tenemos otro, en general, bueno, porque lógicamente tienen más tractores, más carros mezcladores, más palas, más pistas de alimentación, más comederos, etcétera. Esto ocurre que también la búsqueda de producción individual es casi un mandato, porque es como que normalmente estamos en esa búsqueda y esto nos genera muchas veces sustitución, en parte, digamos, ¿no? Al sustituir el pasto nos empieza a sobrar, entonces normalmente queremos tener más vacas y el hecho de tener más vacas, por supuesto, ya la instalación puede quedar chica, eh, bueno, ya digamos, tiene otras complicaciones. Eh, y no siempre estamos considerando esto, ¿no? Digamos, empezamos a superar nuestros propios límites de producción individual, empezamos a encontrar la necesidad de aumentar la carga, aumentar la cantidad de vaca, vamos a llamarle así, y, y todo esto nos genera, nos trae como consecuencia inversiones. No es que estamos haciendo inversiones por voluntad o por proyecto. Estamos analizando muchas veces las inversiones ex post. Bueno, el cuadro este muestra que también los que tienen más carga muchas veces tienen mayor capital, siempre sin hacienda, ¿no? Sin considerar la hacienda, porque obviamente el tener más vacas daría eh, en la cuenta tener más capital. Bueno, y así llegamos a la situación que nos produce este grado de, de dependencia de la suplementación en el cual estamos sometidos a relaciones grano-leche con tal grado de variabilidad que, bueno, podemos predecirla porque esto es un grupo crea durante 10 años, esto básicamente es durante la convertibilidad, eh, así que las variaciones son prácticamente en dólares, podríamos decir, y la barra blanca, que son precios de la leche, fíjense la variación que puede llegar a tener de unos años con otros, y perdón, la barra más alta, porque y la barra de abajo es la variación del precio de los concentrados, que también es altísima, ¿no? Con momentos en los cuales se hace un cruce de tijera, como digo yo, porque como el que está ocurriendo ahora, digamos que hace 6 meses que no sube el precio de la leche y sigue aumentando el precio del balanceado. Bueno, habernos modernizado y haber invertido para que nos pase esto es una combinación explosiva y es un riesgo altísimo que a veces no lo estamos considerando como tal. La otra cara de esto es la influencia del escenario
mundial, por así decirlo, o del sector externo, porque si nosotros tomamos la relación, acá, una relación de resultado en varios años, eh, indexado, vemos grandes variaciones en pesos que muchas veces tienen correlato con los costos internos, pero no con lo que significa el resultado en dólares, donde uno ve un gráfico bastante más aplanado, pero que no necesariamente responde a las necesidades de los empresarios del momento, digamos. O sea que es un ingrediente más porque digamos que pesa mucho porque nuestro principal costo, por supuesto, es el de los concentrados, ¿no? Y más cuando más se ha producido esta búsqueda de producción individual. Así que bueno, con esto quiero, digamos, considerar como riesgo también lo que significa la modernización o la no previsión o la mala previsión de la modernización. Eh, en el año 95 tuve oportunidad de visitar Nueva Zelanda y unos analistas económicos de tambos nos mostraron este trabajo que incluía 200 tambos y sus resultados económicos. Ahí nos mostraban que durante 10 años, en un análisis de 10 años, los ingresos habían aumentado muy considerablemente, pero los costos también, con lo cual el ingreso disponible de ellos había estado similar. Y en toda esta parte de acá muestra cómo tienen mucho más capital, han invertido más y trabajan el doble y están más endeudados, etcétera. Yo cuando volví hice lo mismo en el CREA que estaba asesorando en ese momento, el CREA Tambero Meguino Villegas, y lamentablemente me encontré con esto. Habían casi triplicado en ingreso en un periodo determinado, también habían aumentado los costos, que es la línea verde de triangulito, y el ingreso se había mantenido, y también habían invertido y también estaban más endeudados, tal como les había pasado a los neozelandeses. O sea, esto es lo que, digamos, yo quería destacar como uno de los riesgos importantes en la producción lechera, ya que normalmente es una actividad de crecimiento en capital que necesita financiación y que necesita que los empresarios entiendan que el crecimiento es parte de la actividad, por lo tanto, tener más capital y ser una empresa más grande dice que va a ser en producción lechera y no en otra cosa. Cuando en otras actividades del campo hay más posibilidad de elegir en la manera de crecer, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que queríamos contarle. Les agradezco mucho la atención, así que le decimos muchas gracias.